Muy bien, familia. Pues ya estamos regresando de nuestro tiempo Selah. Buenos días a todos los chicos que se estuvieron conectando durante este tiempo. Buenos días a nuestra familia de TikTok. Bienvenidos a esta segunda parte de la vida del rey David. Bienvenidos a este devocional que se llama El corazón de un rey. Y si bien durante su primera etapa de vida estuvimos estudiando o analizando o viendo los principios que lo llevaron al éxito, durante estas 4 semanas vamos a estar viendo el corazón que tenía David. ¿Por qué Dios lo llama un hombre conforme a mi corazón? Y yo creo que ese es el anhelo más grande de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Más allá de los títulos, más allá del éxito, más allá del dinero, de la posición, del nombre que te den las demás personas, que Dios te llame, eres un hombre o una mujer conforme a mi corazón, quiere decir que ya tuviste todo el éxito. Esta mañana estuvimos leyendo Segunda de Samuel, capítulo 5. Y arrancamos con David siendo rey de todo Israel. Finalmente, David es rey de todo Israel. Se acaban las peleas con Saúl. Saúl vimos en el devocional pasado tristemente cómo abraza la necedad, cómo abraza el odio y cómo finalmente esto que hay dentro de él es lo que le termina quitando la vida. Vimos cómo el perseguir a David hizo que dejara de disfrutar lo que él sí tenía, ¿verdad? Y bueno, empezamos a ver muchas cosas de Saúl y finalmente esa batalla, mi amor, finalmente esa batalla se acabó y Saúl ya murió. David ya es rey y miren lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Samuel capítulo 5. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. Hay dos cosas que quiero resaltar esta mañana. Primero, que sí, la dependencia y el amor que David le tenía al Señor fue lo que lo llevó a esa posición de liderazgo, ¿verdad? Y hablando de liderazgo, porque es uno de los temas que vamos a estar tocando mucho durante estas 4 semanas, vamos a ver cómo el liderazgo no se impone, y esto te lo voy a repetir para que lo apuntes. El liderazgo no se impone, el liderazgo se reconoce. Te lo voy a repetir. El liderazgo no se impone, el liderazgo se reconoce. ¿Cómo te das cuenta de que has sido verdaderamente llamado por el Señor? ¿Cómo verdaderamente te puedes dar cuenta que el Señor te llamó a ser líder? Porque tú puedes decir, yo tuve un sueño, que yo voy a ser pastor, yo tengo un sueño, que voy a ser líder, está este anhelo en mi corazón, voy a construir un templo, ajá. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta que verdaderamente fuiste llamado por el Señor? Cuando haya gente que te siga. Y gente que te siga voluntariamente, por amor y no por imposición. Gente que te siga sin necesidad de chantajearle, sin necesidad de amenazarle, sin necesidad de decirle, si se van, van a caer en maldición. No, no. La gente solita va a reconocer el llamado que hay en tu vida. La gente va a reconocer la gracia, el favor y la sabiduría que hay en tu vida. Y la gente va a decir, yo quiero que Él sea mi líder. Yo quiero que Él sea mi pastor. ¿Qué fue lo primero que pasó cuando David se hizo rey de toda Israel? Los ancianos de Israel le reconocieron. David no llegó y dijo, ahora que ya murió Saúl, voy a tomar esta posición y ahora yo voy a ser el líder de Israel. No, David se quedó quieto, esperando dirección del Señor. Sí tenía promesas, claro. David tenía promesas y ya había sido ungido,
pero nunca tomó el liderazgo con su mano. Nunca se aprovechó de que su líder había caído para él tomar. Tristemente hay tantas iglesias hoy en día que los pastores caen y luego los líderes de la iglesia están como buitres viendo a ver quién se queda el liderazgo de la iglesia. Eso es oportunismo y eso no tiene principios de honor. Tristemente, si un líder cae, la iglesia se debería de doler, como David se dolió con Saúl. Si un pastor cae, en lugar de querer aprovechar el lugar como líder, tendrías que llorar y clamar por misericordia por tu pastor. Señor, hazle volver, Señor, hazle entender, Señor. Ese es el corazón que amaba Dios de David, no el corazón que se alegró porque cayó un líder. David se dolió porque cayó un líder. David se dolió porque cayó un líder sin arrepentimiento. El otro, una persona oportunista, se alegraría inmediatamente, tomaría acción para tomar Israel. Pero un hombre conforme al corazón de Dios no es oportunista. Dice la Biblia que David seguía en Hebrón. ¿Dónde está Hebrón? Al norte de Israel, en la región de Judá. David no se precipitó, ¿verdad? Sino que ahí fueron los ancianos de Israel del sur y le dijeron, David, y fíjense lo que le dicen estos hombres. em, Le dijeron, luego todas las tribus de Israel fueron a David, no David fue a ellos, y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Reconocieron sus aptitudes, reconocieron sus dones, reconocieron su fortaleza, reconocieron su liderazgo. Le dijeron, nosotros vimos cómo peleaste, nosotros reconocemos tu fortaleza. La gente tiene que reconocer la fortaleza en tu vida. Tú no tienes que imponer nada, no tienes que decir, soy apóstol y me tienen que llamar apóstol y a mi esposa profeta. Que no, no, no. La gente solita se da cuenta. Tal vez no desde un inicio. Claro que estas personas no le dijeron a David en un inicio, te amamos, queremos que seas nuestro rey. Tomaron años. Pero ¿sabes qué? En esos años donde David ya tenía la promesa de que iba a ser rey y ya tenía dones como la fortaleza, como la sabiduría, como ya tenía muchos dones David. Pero en esos años donde ni la gente lo reconocía, ni era rey, ni estaba en su tierra prometida. Durante esos años, David fue formado para ser rey. Entonces, no trates de promoverte a ti solo. Así no funciona el reino. No es que Dios te llama hoy y mañana tú tienes que levantar una iglesia y entonces tú tienes que pedirle a la gente que entonces venga, porque si no viene va a caer en maldición, porque entonces que venga. No, no, no. Pudiste haber recibido el llamado. Yo no digo que no hayas tenido un sueño de que vas a ser líder, de que vas a ser pastor. Yo creo que el Señor nos quiere levantar a todos. Es evidente, si no, no estuviéramos aquí, pero hay procesos y el líder levantado por el Señor ni se autopromueve ni se autonombra. ¿Cómo te das cuenta que verdaderamente has sido llamado por el Señor? Porque la gente te reconoce como líder, porque la gente te quiere seguir y no por temor, sino por amor. No por temor, sino porque reconocen que hay algo de Dios en ti, porque reconocen la presencia de Dios, porque reconocen la sabiduría de Dios. ¿Se dan cuenta? David estaba en Hebrón orando, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue el tiempo de tu gobierno, le dijo el Señor. Y tú no te vas a tener que autopromover y tú no te vas a tener autonombrar el próximo rey de Israel. Los mismos ancianos, ¿qué son ancianos? Son personas con sabiduría, personas con liderazgo en Israel. Las personas grandes reconocerán tu grandeza, que es otro de los principios que vimos en el devocional pasado, ¿se acuerdan? El principio de caminar entre gigantes.
Un gigante no se va a sentir amenazado por el liderazgo de una persona ungida por Dios. Fueron los ancianos, fueron los sabios, fueron los líderes a decir, verdaderamente yo quiero que tú seas mi pastor. Verdaderamente yo reconozco tu sabiduría, tu fuerza y tu gracia. Queremos que seas nuestro rey. Son los sabios los que se van a sujetar a esta persona, son los sabios los que le van a seguir, son los sabios los que le van a llamar pastor. Él no se va a tener auto que promover, ni auto llamar pastor, ni apóstol, ni nada. Se reconoce. Los sabios van a reconocer el liderazgo que hay en tu vida. Si hoy todavía no lo reconocen, probablemente todavía no es el tiempo. Llevas un año, eres un bebé espiritual, no pasa nada. 2 años, no pasa nada. Es que entonces, ¿cuándo Dios me va a levantar? Cuando Dios quiera, cuando Dios considere que estás listo, ¿verdad? Yo prefiero 1000 veces esperarme en mi cueva 20 años y salir cuando Dios me diga que yo salir al año, 2 años y tomar las cosas a mi manera y autopromoverme y matar a Saúl y hacer todo a mi forma o aprovechar cuando Saúl caiga y tener un reino cortito y lastimar a mucha gente. ¿Saben por qué David fue el rey más amado y con más legado de todo Israel? Por estos procesos. Su reino fue duradero. David no solamente vivió y marcó su generación, David dejó un legado eterno porque no se autopromovió, porque no aprovechó oportunidades, porque no pisoteó a su líder, porque fue honorable, porque fue digno, porque fue respetable, porque guardó los principios de Dios, porque no se autopromovió. Esperó. ¿Cuántos años? Muchos años. A David lo ungieron a los 16, 17, empezó a reinar a los 30. No es un proceso de la noche a la mañana de que ya hoy me ungieron como pastor, es que vino un profeta a la iglesia y me dio una palabra profética de que yo voy a hacer, Yo pensaba eso. Yo me acuerdo cuando me dijeron que iba a ser pastora, tenía 17 añitos, hace 20, ¿verdad? Hoy tengo 37. Y me dijeron, vas a ser pastora, madre de naciones. Y entonces, claro, ya Dios me había dado dones, sí, Dios es bien hermoso y te da dones desde el día uno. Por lo menos un don te va a dar, ¿verdad? Y a mí me dio el don del evangelismo. Entonces, a donde yo iba, no, y entonces Dios me hizo esto y aquello. Y de repente en 2 meses yo ya tenía una célula en casa como de 30 personas porque tenía el don de evangelismo. Claro que a donde iba la gente se convertía y venían a Dios. Pero ¿qué pasaba? Yo todavía no tenía carácter, yo todavía no tenía liderazgo, yo todavía era una niña de 17 años completamente inmadura naturalmente e inmadura espiritualmente. Sí, ya con un don, sí, ya con un llamado, sí, pero el don y el llamado no son suficientes para empezar a liderar. Te lo repito, el don y el llamado no son suficientes para empezar a liderar. No, tienes que forjar carácter y el carácter se forja en los procesos. El carácter se forja en los procesos. El carácter se forja en tu tiempo de intimidad. El carácter se forja cuando tú decides vivir por principios bíblicos y no por emociones. El carácter se forja cuando tú decides vivir por principios bíblicos, aunque momentáneamente no te convenga, aunque momentáneamente se vea difícil. ¿Por qué voy a honrar a mi autoridad si es malo? Pero estoy forjando carácter. Decidí honrar a mi autoridad. Tu jefe, tu pastor, quien tú quieras. Ahora, si es un pastor que te mete miedo, que es opresor, no estás en un lugar sano. Pero no me quiero meter a ese tema. Pero tienes un jefe, como mencionábamos anteriormente, que no es digno de honra, que lo que tú quieras, sí, 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 pero tú vas a forjar carácter. Tienes un llamado de parte de Dios, quieres que ese llamado se cumpla. Vive el proceso.
Forja carácter, vive por principios. Queremos, si un llamado de parte de Dios, ya me ungieron, tuve un sueño, voy a ser pastor, tengo el don de la palabra, tengo el don de evangelismo, no es suficiente. Porque si no has forjado carácter y no has sanado tus heridas, vas a ser un mal pastor, vas a ser un mal líder y vas a lastimar a muchísimas personas. ¿Y qué va a pasar? Que el legado que vas a dejar va a ser invisible y el ministerio que tú vas a levantar se va a caer. Pregúntenme dónde están esas 30 mujeres que estaban en mi célula hace 20 años. No sé, no era mi tiempo para ser pastora. No había un respaldo de Dios en cuanto a eso, ¿verdad? Yo no lo entendía. Yo me acuerdo que mi líder dijo, vamos a juntar tu célula y la mía y a mí, digo, tampoco estuvo bien eso que hizo, pero bueno, yo no lo entendía. Yo decía, ¿por qué no me quieren que yo, este, tenga mi célula? ¿No? Porque además estaba en una visión en esos años que era G12, que era multiplicarse y todos tener célula y así, ¿no? Y bueno, mi célula ya estaba muy grande, pero no fructificó, ni se quedaron conmigo, ni se fueron con ella cuando ella juntó las células. No es así. La obra que tú construyes con tus manos es hojarasca. El viento se la va a llevar. Mucho don, mucha unción, mucho llamado, pero si no es el tiempo de Dios, pero si Dios no ha forjado carácter en ti, ninguna obra va a permanecer. Por eso tristemente hay iglesias que no, llevan años y nomás no crecen, llevan años y no avanzan, llevan años, no. ¿Cómo te das cuenta cuando viene de parte de Dios? Por el crecimiento, pero no solo por el crecimiento en números, porque yo creo que un número no define ni tu posición, ni tu valor, ni tu identidad. No, pero el crecimiento de las personas que están siendo instruidas en ese ministerio. Si las personas están creciendo, si las personas están madurando, si las personas están cambiando su vida, quiere decir que ese ministerio está levantado por Dios. Pero si no hay fruto, si las personas siguen exactamente en la misma posición, los matrimonios siguen exactamente igual, el enfermo sigue enfermo, el alcohólico sigue alcohólico, el adúltero sigue adúltero, entonces, híjole, probablemente todavía no es el tiempo de que hayas levantado una obra. Tiene que verse el fruto del Espíritu Santo, tiene que verse la humildad, tiene que verse la mansedumbre, tiene que verse el gozo, tiene que verse la paz, tiene que verse el crecimiento del Espíritu Santo en la obra, ¿verdad? Y cuando crece la obra es cuando el líder ya está listo. Dios no va a mandar personas con un líder inmaduro. ¿Por qué? Porque no va a querer que las lastimes. ¿Verdad? Entonces, sí está bien que tengas un llamado, yo no lo dudo, yo lo creo que hay un llamado en tu vida. Creo que hay sueños que has tenido o que Dios ya ha puesto en tu corazón, pero no te precipites a autonombrarte líder. No te precipites a autonombrarte pastor. El hecho de que te hayan llamado y que tengas un don no es suficiente para empezar a gobernar una nación. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que ya es el tiempo? Cuando te reconozcan los sabios de esa nación. Cuando la gente pueda decir, yo veo lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo quiero que tú seas mi pastor. Yo quiero que tú seas mi líder. Yo quiero permanecer en este lugar. Pastorea mi vida. Enséñame a seguir a Dios. Entonces será el tiempo de que te levantes. No antes. No aunque ya tengas el nombre, el título, el aceitito en tu casa. No aunque ya hayas tomado 20,000 cursos. No es en tus tiempos ni en tus formas, es en los tiempos de Dios y en las formas de Dios. Amén. No quiere decir que no va a pasar, pero espera, vive los procesos que Dios te está enseñando, ¿verdad?
vive todo lo que el Señor te está diciendo, fortalece las áreas en las que el Señor quiere fortalecerte. Tal vez estás en una temporada donde el Señor te está llevando a fortalecer tu fe. Tal vez estás en una temporada en donde el Señor te está enseñando a creerle y a confiar en Él. Si tú te adelantas todos estos procesos y empiezas un ministerio, te vas a caer cuando estés en el ministerio, porque si no pudiste creerle a Dios en lo pequeño de tu casa y confiar en Él en los pequeños temas cotidianos de la casa, ¿cómo vas a confiar en Él con los desafíos que trae una iglesia grande? Con los eventos, con los estadios, con los edificios, ¿verdad? Cuando veas la cuenta ahí enfrente, vas a decir, "Ay". La fe, ¿verdad? Va creciendo, todo va creciendo. Entonces, espera, mira que te van a reconocer y ahí vas a saber que es el tiempo de lo que el Señor te había prometido. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Y aquí está la segunda confirmación de que tú no te tienes que autonombrar ni autopromover, porque primero a David lo reconocieron los líderes de Israel. O sea, lo reconocieron los sabios de Israel y le dijeron, queremos que tú seas nuestro pastor, ¿verdad? Y después lo reconoció otro rey, igual que él. Siempre este principio de caminar entre gigantes. Eso es cultura de honor. Primero lo reconocieron los líderes de Israel, los sabios, los ancianos, y después vino un rey y le dijo, verdaderamente Dios te levantó. Personas con nivel de autoridad, personas que están sirviendo en lo mismo que tú estás sirviendo, tienen que reconocer el llamado en tu vida. Personas que tienen el mismo llamado. A ver, si Dios te llamó a ser profeta, no te autonombres profeta. Otro profeta te tendría que decir, yo veo un llamado profético sobre tu vida. Lo que me acabas de profetizar viene de Dios. ¿Quién te lo va a decir? Un profeta. No porque tengas un sueño quiere decir que seas profeta. No porque alguna vez haya pasado algo que soñaste quiere decir que ya eres profeta. No porque el Señor te hable en la Biblia quiere decir que eres profeta. No es así. Dios nos habla, yo siempre considero, yo no me considero profeta a mí misma. Siento que me sé mover en lo profético y que el Señor me habla, pero yo no me considero profeta. Yo considero que tenemos una amistad, o sea, que Él me cuenta cosas, nada más, ¿no? O sea, es como platicamos, me cuenta qué va a hacer, me cuenta qué está pasando, qué quiere desatar, pero creo que el que tiene el llamado, el ministerio profético, todo el tiempo lo vive profético. Toda su vida se desenvuelve en ese entorno de lo profético, ¿verdad? Una persona que tiene el llamado profético se mueve toda su vida en lo profético. Una persona que tiene el don de profecía, que ahí sí me considero yo que tengo el don de profecía, se activa cuando estás en la presencia del Señor, ¿verdad? En momentos específicos se activa tu don, pero el que tiene llamado de profeta toda su vida es como profeta. En todo el Señor le está hablando con profecías, en visiones todo el tiempo. El que tiene el don de profecía se activa por momentos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, tú apenas estás conociendo estas cosas, no te vayas a precipitar a decir, tuve un sueño, entonces soy profeta y entonces me voy a levantar como profeta. No, no, no. Calmados, aprendamos. ¿Quién te tiene que reconocer como profeta? ¿Los sabios del pueblo? ¿Los líderes del pueblo? Por ejemplo, aquí los chicos de liderazgo del staff que empiecen a reconocer algo en tu vida profético de que, ay, estoy viendo cómo está creciendo esta persona en lo profético o en lo que me quieras decir o en lo evangelista. Estoy viendo cómo está creciendo en lo pastoral, ¿no? Cómo su corazón se abraza a las personas. Y después otro profeta te tendría que reconocer. Veo que tienes un llamado, sí o sí, así se mueve el reino. No te puedes autopromover y no te puedes autonombrar. ¿Quién, por ejemplo, en mi vida a mí, quién me siempre reconoció?
este llamado pastoral? Pues pastores. No todos, porque hay algunos como Saúl, ¿verdad? Pero pastores conforme al corazón de Dios siempre reconocieron ese llamado en mi vida. ¿Se acuerdan como les he contado a algunos de ustedes como cuando me gradué de la escuela de Reino y yo venía de un proceso difícil, venía siendo restaurada de haber estado rota en un proceso muy doloroso? Y al terminar la escuela que me dicen, Eri, queremos, no, gano el galardón de la avivadora del año de mi generación. Y cuando ya me llamaron a ser parte del staff de la escuela, nunca me dijeron que iba a ser del staff. Y ya cuando fuimos a la primera reunión, Jorge, que era mi pastor, Jorge Izaguirre, me dijo, Eri, nosotros queremos nombrarte pastora de avivamiento. Pastora, ¿quién me reconoció? Otro pastor. ¿Verdad? Y quién era mi autoridad en la vida. Claro, antes de eso ya líderes de ahí estaban reconociendo y estaban llegando solitos de no, yo quiero estar con Eri, yo quiero estar con Eri, no, yo quiero seguir a Eri, no, yo quiero. Y ahí, de hecho, ahí empezó Aviva mi Fuego, todavía estaba en Reino y nació Aviva mi Fuego. Entonces muchas personas querían entrar y querían entrar a Viva mi Fuego. Primero te reconocen los líderes, los sabios, y luego te reconoce otro con el mismo llamado que tú y otro que ya caminó como rey, en este caso como este rey, otro que ya caminó como pastor, otro que ya caminó como profeta, otro que ya sabe caminar como rey, otro que ya sabe caminar como profeta, otro que ya sabe caminar como pastor. El llamado está, pero no es suficiente. Tienes que vivir el proceso. El llamado está y va a pasar si tú permaneces en Dios, ¿verdad? Porque tristemente hay muchas personas llamadas y se van y ya nunca pueden vivir lo que el Señor les prometió. Entonces, el llamado está y si tú quieres que pase, tienes que permanecer entendiendo que no va a pasar de la noche a la mañana, ¿ok? Pero no sé tú, pero yo disfruto mucho mis procesos con Dios. No importa si no es mañana que voy a ser pastora, pasaron muchísimos años. Llegó un momento donde yo ya ni lo tenía presente en mi cabeza, pero yo me deleitaba en mis mañanas con el Señor. Seré o no seré pastora, pero yo me deleito en su presencia. Yo no leía la Biblia por prepararme o estudiarme porque voy a ser pastora. Yo leía la Biblia para platicar con Dios, para pasar tiempo con Dios. Entonces, no tengas tu mirada en el ministerio o en la promesa que Dios te dio, porque si no se te va a hacer larguísima la espera, sino que pon tu mirada en el Señor y de repente habrán pasado 20 años y digas, ya es el tiempo. Sí, ya no me acordaba de lo que me prometiste, Señor. Ya ni me acordaba. No pongas tu mirada en la promesa, pon tu mirada en el Señor. Amén. Y deja que el Señor sea quien te nombre y quien te promueva. Deja que puedas vivir estos procesos y entonces los líderes sabios empiecen a reconocer el llamado en tu vida. Y después que otros reyes que ya caminaron como reyes empiecen a reconocer el llamado en tu vida. Y ahí te darás cuenta que verdaderamente Dios te llamó y no fue tu imaginación y no fue un anhelo de tu corazón. Porque a mí me vuela la cabeza. Vean esta parte. Dice la Biblia que ahí David se dio cuenta que Dios verdaderamente lo había llamado a ser rey de Israel. ¿Cómo? O sea, lo estuvo dudando, yo creo, por eso ni se metía, voy o no voy, no, Dios. No quiero tocar al ungido del Señor, ¿qué tal que fue mi imaginación que me ungió Samuel? No, yo no sé. Fíjense qué dice. Versículo desde el versículo 10. David se hacía cada vez más poderoso, porque el Señor Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. Luego Hiraim, rey de Tiro, envió mensajeros a David, junto con madera, junto con cedro, así como carpinteros y canteros, quienes le construyeron un palacio. A David, él no se construyó su palacio, él no se autopromovió, él no se autollamó, le construyeron su palacio. Él no buscó nada.
Él buscó al Señor solamente y el Señor estaba con él. David solamente buscó al Señor y eso agradó al Señor. Y dice, fíjense que dice el versículo 12. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo. Entonces David se dio cuenta que ya era el tiempo. David se dio cuenta de que ya era el tiempo. Cuando él no buscó nada, cuando la gente lo empezó a seguir, cuando él no buscó nada, sino que Dios empezó a promover, mandó líderes, mandó sabios, luego mandó reyes y luego le construyó un templo. Por eso cuando a mí me dicen, Eri, es que ya hay que tener un lugar físico en Querétaro, ya hay que construir la iglesia, es que Eri, yo sabré que ya es el tiempo cuando la iglesia se empiece a construir, o sea, cuando todo se empiece a dar. O sea, yo tengo muy claro que yo no voy a forzar los tiempos de Dios. Si las cosas todavía no se están dando, yo no tengo prisa. Yo estoy disfrutando ahorita donde estoy en mi computadora, con ustedes de ese lado, estoy disfrutando mis mañanas. O sea, en la temporada en la que estoy hoy, la estoy disfrutando completamente. No tengo prisa ni afanes de que sí, es que ya hay que tener un edificio. Yo no tengo nada que demostrarle a nadie. Así como de poco a poquito el Señor ha ido levantando este ministerio, cuando el Señor considere que es el tiempo, entonces el Señor nos dará un lugar. ¿Verdad? Será Él. Así se ve la fe y así se ve un ministerio que viene del Señor. Yo no me voy a endeudar por hacerle una casa al Señor. Eso no es sabiduría, porque si la casa es del Señor, el Señor la tiene que construir. Yo no voy a pedir préstamos para levantarle una iglesia a Dios, porque entonces yo estaría incumpliendo principios bíblicos que la palabra me enseña todos los días. Y si yo a ustedes soy la primera en decirles no pidan prestado, porque es principio bíblico que tú no pidas prestado, sino que a ti te pidan prestado, ¿verdad? Yo, ¿por qué violaría eso? Yo creo en el poder sobrenatural de Dios y si verdaderamente Dios quiere, porque yo no sé si Dios quiera. Dios me llamó a ser pastora, pero hoy estoy siendo pastora en línea, ¿no? Y nos vemos cada 3 meses. Entonces, ya se cumplió esa parte. Si Dios verdaderamente quiere que tengamos un lugar físico, entonces Dios proveerá. Yo no me voy a acelerar, yo no me voy a endeudar, no me voy a precipitar, no voy a explotar a la iglesia para cumplir un capricho mío. Yo podría decirles, tristemente, como millones de pastores, chicos, vamos a levantar una ofrenda porque soñé, porque yo ya siento en mi corazón, que levantemos una ofrenda, a ver qué les parece, ya hice cuentas y cada uno de nosotros pone 1,000 pesos. Y entonces sacamos el enganche de un terreno y entonces ya después lo empezamos a pagar entre todos. Yo podría hacer eso, tristemente, como muchas iglesias, pero esa no es la forma de Dios. Yo prefiero quedarme aquí. Pactos, no es la forma de Dios. Pacten su dinero, hermano. Yo les podría decir eso. Pacten su dinero, para construirle un templo al Señor. No es bíblico. El diezmo sí es bíblico, ¿verdad? La ofrenda sí es bíblica, la ofrenda voluntaria, pero yo no podría trasquilar a la iglesia, a las ovejas que son del Señor para cumplir un anhelo mío. Ofrenda para las sillas, ofrenda para el edificio, ofrenda para el velador, ofrenda para los instrumentos y aparte tu diezmo, ¿qué te queda a ti? Por eso la gente luego ya no quiere ir a la iglesia porque se siente cargada. Ay, no es que es pura pedidera de dinero. La verdad, ofrenda para todo, ofrenda para el ministerio de niños, ofrenda para los instrumentos de la alabanza, ofrendas para... No digo que estén malas ofrendas, pero digo que tienen que ser voluntarias, como dice la palabra en Segunda de Corintios, que cada quien dé conforme dispuso en su corazón. Pero si ya sientes que tiene que haber ofrenda para esto, ofrenda para aquello, ay, no, ya. Pero tristemente así se ve cuando la obra es construida por hombres, cuando las obras, los edificios son construidos por hombres.
No estoy diciendo que no haya una planeación, claro, tiene que haber una planeación, pero si Dios llama, Dios también sustenta. Y si Dios quiere que se haga un edificio, Dios mandará los recursos y entonces solita habrá personas que creo, ¿verdad? Que tal vez así puede ser, que digan, Eri, yo tuve un sueño o Eri, el Señor me reveló que tengo que aportar esto para el edificio o para el terreno, lo que sea, solitos. Eri tuvo un sueño de construir la iglesia, amén, ¿verdad? O sea, es no nosotros, y no dudo que así vaya a pasar, porque es la obra del Señor, porque es sobrenatural. Así pasó con David. Luego el rey Hiraim envió mensajeros a David junto con madera, cedro, carpinteros, canteros, quienes le construyeron un palacio a David. Así es. Entonces David se dio cuenta que ya Dios lo había establecido. Si Dios quiere, las cosas se darán. Tú no tienes que forzar nada. Si Dios todavía no te está dando una iglesia física como líder, es porque no es el tiempo. Disfruta el proceso en el que estás. Si todavía estamos en un proceso de células de casa, gloria a Dios, estamos haciendo comunidad, estamos haciendo familia, estamos fortaleciendo el liderazgo, estamos formando la cultura. Gloria a Dios. No tratemos de forzar. ¿De qué nos sirve un edificio grande si no hay cultura de honor? Yo prefiero reforzar siempre, siempre, siempre cultura que edificios. ¿De qué sirve que lleguen millones de personas si no hay cultura de honor? Así como están llegando millones, al rato se destruyen entre ellos, empiezan los chismes, los argüendes, las murmuraciones y se deshace la obra y se van. Y entonces vienen 20 divisiones y se van. Yo prefiero forjar carácter, prefiero trabajar en cultura de honor. Por eso les digo, si les han sido llamados para tener casas de fuego, no pueden liderar solos. Tiene que haber un seguimiento y tienen que estar en el discipulado de cultura de honor. Y así, ¿verdad? Así se ve la obra de Dios. El llamado no es suficiente para que seas líder, el don no es suficiente para que ya seas líder. Tienes que vivir el proceso, aunque tarde, y entonces estarás listo y las personas grandes, sabias, empezarán a reconocer el liderazgo de Dios en tu vida y otros reyes que ya caminaron como reyes antes que tú, te reconocerán como un rey más, ¿verdad? Uno igual que ellos. Y entonces el Señor proveerá todo lo que necesitas. ¿Necesitas un edificio? Señor, si tú consideras que ya necesitamos un edificio, tú proveerás. Mientras Dios no provea, nosotros no nos movemos de aquí. Estamos tranquilos. Ahí sabremos que es el tiempo de tener reuniones todos los domingos. Yo sé que quisieran, ¿verdad? Y más los chicos de Querétaro, pero Dios todavía no me ha dado esa visión. Pero vamos con calma, ¿verdad? Cuando ya Dios nos diga, entonces pasará. Amén. Vamos a orar, porque yo sé que este lugar está lleno de reyes, sé que este lugar está lleno de ungidos y de líderes para esta generación, pero necesitamos recordar principios de liderazgo. No me levanto como líder yo solo, ni yo sola. No me autopromuevo, sino que permanezco con la mirada en Jesús. Vivo mis procesos con el Señor y cuando llegue el tiempo del cumplimiento, se verá cómo otros lo reconocerán y me empezarán a seguir. Y otros reyes o pastores o profetas, apóstoles, que sea lo que el Señor te llamó a hacer, reconocerán ese llamado en tu vida, ¿verdad? Y si es el tiempo de que tengas un lugar, entonces el Señor proveerá, no tú, no endeudándote, no trasquilando a la iglesia, no tú pidiendo ofrendas aquí y allá, no tú pidiendo donaciones a la gente. David no pidió un peso. Así que bueno, vamos a orar. Ay, Padre bendito y hermoso, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu enseñanza de esta mañana, Señor. Gracias por la profundidad que hay en tu revelación, Señor. Gracias porque verdaderamente, Señor, tú nos llamas
y nos sacas del redil. Y yo sé que todas las personas que están ahorita en Zoom y las que están en TikTok han sido llamadas por ti, Señor. Yo creo, Señor, que como dice tu palabra, todos hemos recibido dones y creo que todos tenemos un ministerio. Lo creo completamente porque dice tu palabra que por lo menos un don se nos dio a cada uno porque nos vas a pedir cuentas de ese don. Y dice tu palabra que la iglesia está constituida por 5 ministerios. Entonces, sí o sí tengo un don y sí o sí estoy llamado a un ministerio. Y estos 5 ministerios son el de profeta, el de maestro de la palabra, el de evangelista, el de pastor, eh, entonces, y evangelista. Sí o sí tengo uno de estos 5 ministerios y sí o sí tengo dones espirituales, por lo menos uno. Ahora, entendemos, Señor, que el tener un don y un ministerio no es suficiente para empezar a liderar porque tiene que haber una madurez y tenemos que forjar carácter y tenemos que sanar las heridas que traemos, porque si no vamos a liderar desde nuestras heridas y vamos a liderar desde el ego y vamos a liderar desde la soberbia. Y no, primero necesitamos aprender humildad, necesitamos saber que nuestro valor no está en nuestra posición, sino en Cristo Jesús. Y que aunque me sigan millones de personas, mis pies tienen que seguir bien puestos en la tierra y mis ojos puestos en el cielo. Y eso se enseña en la intimidad. Y eso se enseña en los procesos. Y los procesos tardan años. Así que aunque hoy tenga un llamado y aunque hoy tenga un don, no quiere decir que es el momento para que empiece a ejercer ese ministerio. Estoy en un proceso, ¿verdad? Así que, papito precioso, hoy podemos reconocer que fuimos llamados por ti, por eso estamos aquí, que hay dones en nosotros, que hay ministerios, pero también podemos reconocer que todavía no es el tiempo y que está bien el tiempo que tú quieras que se tome, Señor, pero que vivamos conforme a tus tiempos y conforme a tu voluntad, que no vivamos según nuestros deseos, que no vivamos según la presión social, sino que vivamos en tus tiempos, Señor. Cuando tú quieras, Señor, se dará ese ministerio. Cuando tú quieras, Señor, si así tú lo quieres, tendremos una iglesia física, una congregación aquí en Querétaro. Cuando tú quieras, Señor, cada uno de nosotros será levantado como líderes de casas de fuego. Cuando tú quieras, Señor, se levantarán más iglesias de Aviva mi Fuego en otras ciudades, en otras naciones, porque creo que esa es la visión. Creo, Señor, que habrá muchas casas de avivamiento, Señor, casas de Aviva mi Fuego en otras ciudades, casas de Aviva mi Fuego en otros países y que casas de fuego que hoy están como células, yo creo que se convertirán en congregaciones completas, Señor, pero se dará en tu tiempo y a tu forma. Y creo que nos vas a sorprender una vez más y que vamos a poder testificar de cómo, Señor, has levantado las iglesias y vamos a poder ser de testimonio para otras iglesias y vamos a poder enseñar a otros pastores a no trasquilar a las ovejas. Vamos a poder enseñar a otras personas a confiar en el Señor. Si el Señor está dando una visión, el Señor tiene que dar la provisión, pero no a través de trasquilar a las ovejas. Las ovejas tienen que cumplir con una cosa, como dice la palabra, con su diezmo, y ese es un asunto de ellos con el Señor, pero no se les puede estar pidiendo diezmo, ofrenda, 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 o sea, no es. Y todo es voluntario, Señor. Se da el que quiere y el que no quiere no da. O sea, y eso, Señor, les vamos a poder enseñar y testificar a otras iglesias. Vamos a poder hablar de la grandeza de tu nombre y de tu poder. Vamos a poder contar, y eso me emociona mucho, Señor, y siento que eso me lo estás revelando ahorita cómo construiste ese edificio o ese lugar, así como en Casa de Dios, Cash Luna, hay guías de turismo prácticamente para enseñarte cómo el Señor le dio la visión a Cash y cómo
qué significa cada puerta y cada lugar. Creo que también así, Señor, pasará con Aviva mi fuego, Señor, porque no lo haremos nosotros, pero contaremos y dejaremos un legado y contaremos un testimonio de cómo el Señor nos dio ese lugar, de cómo el Señor dio la visión, de cómo el Señor lo construyó y será de testimonio para otros pastores, líderes, para que aprendan a confiar en ti, aunque cueste un poquito más, aunque tarde un poquito más su ministerio en levantarse, mejor que tarde y que estemos siendo forjados y formados en lo secreto y dejar un legado duradero a precipitarnos, a arrancar a algo que después nos cueste la paz, que nos cueste el matrimonio, que nos cueste a nuestros hijos y que nos cueste el corazón de las personas. Mejor que tarde algo mientras echamos raíces en lo secreto y en lo profundo y dejar un legado duradero en esta tierra. Así que gracias, papito, por recordarnos que sí hay ministerio y que sí hay dones para nosotros, pero que también hay procesos y que hay que aprender a esperar y a confiar en el Señor, y que cuando sea el tiempo será evidente. Así que, papito hermoso, gracias por la enseñanza de esta mañana. Señor, te pedimos que confirmes esta palabra en nuestros corazones, que permanezca y florezca y que dé un fruto abundante en nuestra vida. Padre, también como cada mañana ponemos el resto del día en tus manos y te pedimos que seas tú con cada uno de nosotros donde quiera que estemos, Señor. Padre, acompáñanos en la casa, acompaña a nuestros hijos en la escuela. Padre, acompáñanos en las calles, avenidas, autopistas, Señor. Acompáñanos en los medios de transporte que vayamos a utilizar hoy, en el coche, en el Uber, en los camiones. Señor, sé tú con nosotros, protegiéndonos de todo peligro, de todo mal, de toda acechanza del enemigo. Señor, haznos invisibles de sus planes, Señor, y de sus ojos, y de toda la maldad y perversidad que hay en la tierra, en los cielos o debajo de la tierra, Señor, que vivamos confiados bajo tu cobertura y que todo lo que hagamos hoy, Señor, cuente con tu gracia y con tu favor y con tu dirección. Padre, oramos por nuestros hijos, Señor, te pedimos que mandes ángeles alrededor de ellos en la escuela para librarlos de todo peligro, de toda caída, de todo accidente. Ángeles, Señor, en las escaleras de las escuelas de nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Ángeles en las puertas de las escuelas de nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Ángeles en los cielos de las escuelas de nuestros hijos, en el nombre de Jesús, cubriéndolos, custodiándonos, custodiándolos de todo peligro, de toda caída, de todo accidente. Y que tu gracia, Señor, acompañe a nuestros hijos en este año, Señor. Hoy inician un nuevo ciclo escolar y te pedimos, Padre, que tú bendigas este ciclo escolar, que nuestros hijos sean bendecidos, que crezcan en gracia, en conocimiento, en sabiduría, que crezcan en favor delante de sus maestros y de sus compañeros, Señor, que crezcan en sabiduría de la palabra y que sean instruidos por ti. Señor, que crezcan, Señor, para compartir tu palabra a sus compañeritos que no te conozcan, Señor, y que sean bendecidos en todo lo que hagan este día, Señor, y todo este ciclo escolar. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a sus escuelas, bendecimos a sus maestros, bendecimos este ciclo escolar en el nombre de Jesús. Te damos gracias, papito precioso, y oramos todo esto por nosotros, por nuestros hijos y por toda la familia de Aviva mi Fuego. Amén y amén. Muy bien, familia preciosa, estuvo contundente y hermoso el devocional de este día. Escuchémoslo después en repeat en Spotify o YouTube. Los amo mucho y me sorprendió Zoe que ya se vistió. Los amo, bendiciones para todos, abrazos. Escuela. Sí, estamos lejos. Abrazos, bendiciones. Bye bye. Espera.